Bueno, ¿cómo les va? Yo soy la doctora Leonora Peñailillo y voy a compartir con ustedes la presentación de la clase sobre espondiloartropatías seronegativas. Las espondiloartropatías seronegativas son un grupo de enfermedades reumáticas que comparten muchas características en común, tanto clínicas, en la patogenia, características genéticas, epidemiológicas, radiológicas e inclusive terapéuticas. En general, hablamos de seronegatividad porque cursan sin factor reumatoideo, o sea, el factor reumatoideo es negativo. Tampoco hay presencia de nódulos reumatoideos. La mayoría de las veces presentan los pacientes mono u oligoartritis periféricas, asimétricas y sobre todo a predominio de los miembros inferiores. Típicamente hay compromiso del esqueleto axial en forma de sacroileitis o de la columna vertebral. Hay cierta agregación familiar y asociación con el complejo mayor de histocompatibilidad HLA-B27. Hay manifestaciones a veces sistémicas que son bastante características. Y también algo característico de estas patologías es la presencia de entesitis, que es la inflamación en las zonas adyacentes del hueso donde se insertan fascias y ligamentos. Algunas generalidades de las espondiloartropatías seronegativas es que son enfermedades crónicas, son progresivas, son destructivas y son inclusive discapacitantes. Tienen elevada sobre todo morbilidad y mortalidad, lo cual trae un impacto considerable en la calidad de vida del paciente y elevados costos para el sistema de salud. Se estima que la prevalencia ronda entre un 0,1 a 2,5%. Son más prevalentes en varones, 4 veces más frecuentes, y el 80% de los pacientes desarrolla su primer síntoma antes de los 30 años. O sea, es una enfermedad de pacientes jóvenes. Y la mayor pérdida de la funcionalidad ocurre en los primeros 10 años de la enfermedad. El 7% de la población general tiene HLA-B27 positivo, son portadores. Sin embargo, solamente hay un 2% de los individuos que va a desarrollar la enfermedad clínica. Es por ello que el antecedente del HLA no es suficiente, ¿no?, para hacer diagnósticos, y la clínica es fundamental. Cuando hablamos de espondiloartropatías seronegativas, incluye todas estas entidades, que son las espondiloartropatías axiales, donde se encuentra la espondilitis anquilosante y la espondiloartropatía axial no erosiva, que en realidad es como una forma más precoz de la anquilosante, la artritis psoriásica, las artritis asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales, las artritis o espondiloartritis reactivas, o también conocidas como síndrome de Reiter, las espondiloartropatías indiferenciadas, la espondilitis juvenil y la uveitis anterior aguda. En cuanto a la espondilitis anquilosante, esta es una enfermedad crónica, inflamatoria y sistémica de causa en realidad no conocida, que básicamente se caracteriza sobre todo por el compromiso del esqueleto axial, de las articulaciones sacroilíacas y de la columna vertebral. Como bien dijimos antes, esta patología es prevalente en adultos jóvenes entre los 15 y los 30 años, sobre todo en hombres. Dijimos que hay cierta carga familiar, la asociación con el HLA-B27 presente en más del 90% de las espondilitis anquilosantes, y se ha visto que la presencia de un familiar de primer grado con espondilitis anquilosante aumenta un 20% de probabilidades de padecer esta enfermedad. Clínicamente, ¿qué tienen los pacientes? Bueno, el dolor articular característicamente inflamatorio, que está presente en el 75% de los casos. Este va a tener un comienzo más bien insidioso, es un dolor sordo, es profundo, que tiende a mejorar en el movimiento y empeora sobre todo en el reposo. La mayoría de las veces
El tiempo de evolución es crónico, más de 3 meses, acompañado de rigidez matinal, y las articulaciones, sobre todo involucradas, dijimos, articulaciones lumbosacras, ilíacas y la región glútea. El 20% de los pacientes con espondilitis anquilosante también presentan mono u oligoartritis, generalmente son periféricas de grandes articulaciones de miembros inferiores, tobillos, rodillas. Algo bastante característico es la presencia de entesitis, que es la fascitis plantar, tendinitis aquiliana o en forma de costocondritis. La talalgia, por compromiso del tendón de Aquiles o del ligamento de la fascia plantar, es bastante común. El paciente lo que va a manifestar es dolor al caminar y a la palpación, y muchas veces se puede acompañar de eritema en la zona calcánea. La dactilitis o el dedo en salchicha, que es por la inflamación de la articulación de los dedos de la mano y de la entesis de los tendones, y a veces el compromiso de la musculatura intercostal, que termina generando un patrón de tipo restrictivo respiratorio. Estas espondiloartropatías, la espondilitis anquilosante, puede cursar con compromiso extraarticular. En el 25 al 40% de los casos, los pacientes desarrollan uveitis anterior aguda, manifestándola como ojo rojo doloroso, con lagrimeo, fotofobia, entre otros síntomas. Pueden tener en el 50% de los casos compromiso gastrointestinal, aunque la mayoría de las veces es silente, en forma de ileitis, o lo que es más común es como una especie de colitis ulcerosa. Puede haber compromiso cardíaco, que es en forma de aortitis, o pueden tener también insuficiencias aórticas o bloqueos auriculoventriculares asociados. El compromiso pulmonar no es directo, sino que viene más de la mano de la restricción de la caja torácica, aunque pueda haber fibrosis pulmonar asociada de manera poco frecuente. Pueden desarrollar síndrome nefrótico por amiloidosis secundaria, pues son procesos inflamatorios crónicos en un 1 a 3% de los casos, y el compromiso neurológico per se es raro, sino que generalmente viene de la mano de la compresión medular por un síndrome, por ejemplo, de cola de caballo. En cuanto al diagnóstico, suelen cursar con reactantes de fase aguda elevados, eritrosedimentación y proteína C reactiva. La fosfatasa ácida alcalina puede estar elevada. Recordemos que esta lo que va a marcar es regeneración ósea, y estos pacientes tienen como una osificación condral exagerada que termina llevando justamente a la anquilosis. Pueden cursar con hipergamaglobulinemia. La evaluación de los líquidos articulares, muchas veces esto hay que hacer diagnóstico diferencial con otra patología, sobre todo lo infeccioso, va a mostrar un líquido con características inflamatorias. Dijimos que el examen inmunológico siempre va a ser negativo, el factor reumatoideo y el ANA, y el HLA-B27 positivo hasta en el 90% de los casos. El diagnóstico va de la mano de los estudios radiológicos, donde puede llegar a verse la sacroileitis bilateral, erosiones, presencia de esclerosis, fusión, la cuadrantura de las vértebras, como ven en la imagen de la izquierda, la presencia de los puentes o sindemófitos, y finalmente la osificación completa de los ligamentos, que da esa imagen típica de la caña de bambú. Sin embargo, este diagnóstico radiológico es claramente tardío, y hoy por hoy nos valemos de resonancia magnética nuclear para hacer diagnóstico más temprano del compromiso osteoarticular. Históricamente, los criterios que se utilizaban para hacer diagnóstico de esto eran los criterios de Nueva York, que surgieron en la década de los 60, se modificaron en 1984, basados sobre todo en el dolor, la rigidez, la limitación de la movilidad de la columna. O sea, ya estábamos hablando de que era un paciente que ya estaba anquilosado, y la presencia de sacroileitis, pero radiológica. Esto generaba un diagnóstico tardío ya con enfermedades de 6 a 8 años de evolución. Y dijimos que los 10 primeros años son los años de mayor progresión de enfermedad. Es por eso que al día de hoy lo que se utilizan son criterios diagnósticos por imágenes a través de resonancia magnética nuclear, y en el 2009 justamente surgieron los criterios clasificatorios para espondiloartritis,
de la Sociedad Internacional que tiene en cuenta criterios o manifestaciones clínicas, el HLA-B27 y el diagnóstico por imágenes basado fundamentalmente en la resonancia magnética nuclear, logrando esto una sensibilidad diagnóstica de 82% con una buena especificidad cercana al 85%. ¿Cómo es el tratamiento de la espondiloartritis, de la espondilitis anquilosante? Bueno, para el compromiso del esqueleto axial, el tratamiento de primera línea no son más que los antiinflamatorios no esteroideos y las terapias físicas de rehabilitación. Acá la rehabilitación física es como pilar de tratamiento para este tipo de patologías. Si uno alcanza la meta terapéutica, puede mantener ese tratamiento y hacer un monitoreo del paciente cada 3 a 6 meses según cómo va evolutivamente. Si no alcanzamos la meta, ahí es donde viene o tiene lugar la terapia biológica. Pueden ser anti-TNF o anti-interleuquina 17, generalmente es lo que se usa. Si se logra el objetivo terapéutico, habría que continuar con eso, y cuando no se logra, ahí hay que empezar a rotar la terapia biológica. Para los pacientes que tienen compromiso extraarticular, como es el caso de las uveitis, sobre todo las formas recidivantes graves, ahí se pueden asociar algún fármaco modificador de enfermedad, como son los DIMAR, y podemos considerar anti-TNF ya para las formas sobre todo más refractarias. Lo mismo que cuando hay compromiso intestinal, también ahí tiene lugar más temprano el anti-TNF. Por otro lado, dijimos que dentro de las espondiloartropatías seronegativas incluíamos a la artritis reactiva. Esta no es más que una sinovitis inmunomediada que ocurre después de un proceso infeccioso, generalmente un proceso infeccioso gastrointestinal causado por Salmonella, Shigella, Yersinia y Campylobacter, la mayoría de estos gérmenes con características enteroinvasivas, o infecciones genitourinarias, sobre todo uretritis, como es el caso de la clamidia y el ureaplasma urealyticum. También hay agregación familiar. Casi el 50% de los pacientes son HLA-B27 positivos. Y vamos a hablar específicamente del síndrome de Reiter cuando tengamos la triada de artritis, uretritis y conjuntivitis, que no siempre se ve todo esto completo. La mitad de los pacientes tienen compromiso del esqueleto axial, y esta enfermedad tiene recurrencias hasta en un 75% de los casos, a pesar de que el desencadenante es un agente infeccioso. La mayoría de las veces el cuadro infeccioso precede en 1 a 4 semanas a la manifestación, digamos, osteoarticular. La artritis suele ser una artritis de inicio agudo, ya sea en forma de mono o oligoartritis. Generalmente es asimétrica, es no erosiva y suele afectar miembros inferiores, rodillas, tobillos y pies. Puede haber dactilitis, dijimos, que eran los dedos en salchicha, y pueden haber manifestaciones extraarticulares. Acá las artritis reactivas son más comunes en forma de conjuntivitis, uveitis, úlceras orales, queratoderma blenorrágico, que son lesiones vesiculares con borde rojo que aparecen en las palmas y en las plantas. Puede aparecer también la balanitis circinada, que son úlceras como serpiginosas en la zona del glande, y inclusive puede haber también onicolisis. Dijimos que hay resolución espontánea en 6 meses en la mitad de los casos, pero el resto pueden progresar hacia formas crónicas de artritis reactiva. El diagnóstico suele haber leucocitosis y reactantes de fase aguda elevada. Dijimos que el HLA-B27 es positivo en la mitad de los pacientes. Factor reumatoideo y ANA negativos. Justamente esto siempre lo vamos a pedir para excluir otras patologías. Necesitamos como criterio diagnóstico líquido inflamatorio articular en el estudio, pero siempre es un líquido estéril. Eso tiene que ser condición para hablar de la reactividad. El cultivo de la secreción uretral y coprocultivo se puede realizar, pero la mayoría de las veces también va a ser negativo. Muchas veces es más útil hacer serologías
para Yersinia, para Salmonella, para Clamidia, para Campylobacter, y la PCR para Clamidia es bastante útil, inclusive persiste positiva durante más tiempo, así que esto permite hacer diagnóstico. Y esto lo vamos a complementar a veces con diagnóstico radiológico, donde se puede llegar a ver sacroileitis o algo de entesopatía en calcáneo. Para hacer diagnóstico de esta artritis reactiva están los criterios de Berlín. Hay criterios mayores y menores. Como ven acá, los criterios mayores son clínicos, es decir, es la evidencia de la artritis y el antecedente de la infección. Los criterios menores es evidenciar la infección desencadenante, ya sea por coprocultivo o por algún método, digamos, tipo PCR, por ejemplo. Bien, finalmente pasamos a la artritis psoriásica. La artritis psoriásica en realidad es una enfermedad autoinmune y autoinflamatoria. Autoinmune porque tiene un rol fundamental en la patogenia, la inmunidad adaptativa y la acción de los anticuerpos, y es autoinflamatoria dada por la inmunidad innata porque también está acá en juego el rol del inflamosoma en la patogenia. A su vez tiene una carga genética. Hay agregación familiar con el HLA-B27, la mitad de los pacientes tiene algún familiar del primer grado con el antecedente, y también importan muchos los factores ambientales. Las infecciones, las drogas, el estrés, el trauma está muy estudiado como desencadenantes de la artritis psoriásica. En general, la psoriasis en la población, la prevalencia es de un 1 a un 2%. Los dos picos de mayor incidencia es o antes de los 20 años o después de los 50 años. Esto es psoriasis de piel, lo que estoy diciendo. Solo del 6 al 40% de los pacientes van a hacer artritis psoriásica, y la prevalencia de la artritis psoriásica es entre los 30 y los 50 años de edad. El 70% de las psoriasis que se limitan a la piel van a tener de manera concomitante la presentación de la artritis. Y bien, y solamente en un 15% de los casos la artritis va a preceder a la psoriasis de piel. Como dije recién, la artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria, y esto lo pongo para que recuerden que está asociado con mayor riesgo cardiovascular. Va de la mano del síndrome metabólico y se asocia claramente a riesgo cardiovascular, ni hablar que esto tiene un impacto psicológico en la vida del paciente también. Algunas de las manifestaciones clínicas, bueno, la artritis, el compromiso articular, ¿sí?, que es periférico en el 95% de los casos, mientras que el compromiso axial es mucho menos frecuente, solamente en un 5%. Este compromiso articular es una artritis inflamatoria acompañada de rigidez matinal, entesitis, dactilitis. Pueden haber manifestaciones extraarticulares, y el compromiso cutáneo no se correlaciona con el grado de afección articular. Hay 5 patrones de compromiso articular. El más frecuente es que sea una mono-oligoartritis asimétrica en el 70% de los casos. Puede presentarse también como artritis interfalángicas distales simétricas, como poliartritis simétricas, como artritis mutilante, que es una forma erosiva muy agresiva, o con predominio axial. Pero recordemos entonces que lo más común es que sea una mono-oligoartritis asimétrica. Para el diagnóstico nos podemos ayudar de los criterios de Caspar, que tienen una muy buena sensibilidad del 90% con una especificidad cercana al 100. Estos criterios tienen en cuenta datos clínicos, ¿sí?, al igual que de laboratorio y radiológicos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la artritis periférica se basa en el uso de fármacos modificadores de enfermedad, como es el caso del metotrexato, la leflunomida o la sulfasalazina, ¿sí? Durante el tratamiento el paciente se lo puede rescatar con AINES, y se puede llegar a utilizar corticoides en algunos casos seleccionados de manera intraarticular o hasta a veces oral, dependiendo también si tenemos o no compromiso cutáneo. Si uno logra el objetivo, debería continuar así y hacer un seguimiento periódico del paciente.
Si el objetivo no se alcanza, ahí es donde toma lugar la terapia biológica con los anti-TNF, anti-interleuquina 2 y anti-interleuquina 17. En el caso de la entesitis, la base del tratamiento de la entesitis es la terapia física, es fundamental, el alivio local a través de infiltraciones y la terapia con antiinflamatorios no esteroideos. Para aquellos pacientes que tienen entesitis como más refractarias al tratamiento, uno puede llegar a plantearse el uso de alguna fármaco modificador de enfermedad o inclusive de terapia biológica. Para la dactilitis también, el pilar del tratamiento es el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Para las formas refractarias o que no responden, la terapia biológica, igual que los fármacos modificadores de enfermedad, ayudan a la dactilitis. Y eso es todo.